Sí, bueno, vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical y vamos a hablar sobre la teología neoliberal y su influencia en la iglesia actual. Y antes de iniciar con nuestra exposición de hoy, considero importante realizar una precisión y es sobre la terminología que vamos a utilizar. Y es que cuando hacemos mención del término o de la palabra o la frase teología neoliberal, no nos referimos a la política o la idea política que se denomina neoliberalismo, como antes había advertido el pastor Oduber. Entre otras cosas, la definición política de neoliberal es bastante incierta y por lo general es dada por los que atacan a la economía liberal. Bueno, teniendo en cuenta esto, debemos decir que en nuestro estudio, siempre que hablemos sobre neoliberalismo, nos vamos a estar refiriendo a una forma de pensamiento filosófico cuya influencia en la teología del siglo XX es bastante considerable, principalmente en los Estados Unidos de América. Entonces, digamos que los pensadores de los Estados Unidos se tratan de desmarcar de alguna manera de las propuestas comúnmente hechas por la teología liberal, que había sido el referente teológico contemporáneo, primero en Europa y luego en el nuevo continente. La teología liberal, en todas sus múltiples versiones y proponentes, era básicamente optimista con relación a la humanidad. Creía que el hombre tenía en sus manos las llaves para cambiar a través del esfuerzo y la disciplina todas las cosas del universo. Naturalmente, ese tipo de pensamiento fue avivado por la idea del optimismo de la filosofía existencialista, pero además por la fe en cosas tales como la ciencia, la política, y todos aquellos elementos terminaron siendo finalmente una gran decepción que desesperanzó al hombre, que no encontró respuestas en sí mismo donde las estaba buscando en el interior y empezó a buscar la respuesta fuera de él. Pero la pregunta sería, ¿esta búsqueda terminaría en Dios o no terminaría en Dios? Bien, en nuestra exposición de hoy vamos a presentar la teología neoliberal y su influencia en la iglesia actual. Y en primer lugar vamos a hacer una breve descripción, más que una definición. Luego, en el segundo punto, nos ocuparemos de los enfoques doctrinales o filosóficos que los distinguen de algunos otros movimientos para finalmente observar la influencia y peligro dentro de la iglesia en nuestro tiempo. Vamos a leer un texto inicialmente antes de definir o describir la teología neoliberal. El texto es muy conocido, Romanos 3 del 9 al 18, Romanos capítulo 3 del 9 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una descripción clarísima que hace el Señor sobre el hombre caído, ¿verdad? Bien, tengamos eso en mente porque esto va a estar chocando continuamente con las ideas tanto liberales como neoliberales y la presentación que hacen. En primer lugar, eh, pensemos por un momento en el siguiente escenario. La teología liberal, principalmente la alemana, cuyos proponentes salieron de las universidades de Tubinga, Berlín, Marburgo y otras, dominaban el pensamiento mundial.
y se empezó a creer que el evangelio era algo así como un asunto subjetivo que, como bien afirma Schleiermacher, es simplemente la dependencia total de Dios. El Dios propuesto por este pensador alemán no es el que se revela en la escritura, sino más bien una figura creada a imagen del hombre, un ser mutable, en líneas generales bastante patético y lleno de pasiones, muy parecido a las imágenes de los dioses griegos. Pero esta presunta dependencia, la cual planteaba Schleiermacher, corresponde más con la dependencia que tenían los orientales de sus dioses que con la fe bíblica. Pues como bien sabemos, la palabra de Dios se orienta más hacia un pensamiento consciente y enfocado en la revelación de Dios. Dios nos manda a vivir con nuestro entendimiento anclado en la palabra de Dios, siendo reflexivos, cuidándonos de que cada decisión que tomemos en nuestra vida corresponda con lo que Dios ha ordenado divinamente, más que con una idea de fundirme con Dios o de encontrarme con Dios o de que yo no piense, yo no actúe, sino que Dios actúe en mí, como si mi voluntad se perdiera. Ese es el tipo de dependencia que de alguna manera el subjetivismo de los liberales trajo al mundo. Lo trajo principalmente a través de la propuesta de Schleiermacher. Pero ahora bien, no sería la única propuesta del liberalismo teológico, sino que también se iba a enfocar en aspectos más prácticos y éticos, conductistas, como lo presentaría Reichel, y posteriormente habría un enfoque centrado en la familia que haría el autor liberal también Horacio Bushnell, que trataba de presentar el evangelio como más que todo una práctica familiar y un rescate de la familia. Y finalmente aterrizarían en una especie de teología utópica donde el amor sentimental sería capaz de transformar toda la sociedad. Eso lo diría Rauschenbusch. Y digamos que ese sería el panorama del liberalismo teológico en ese momento. Ahora bien, todo lo anterior se va a enfocar, gracias mi hermano, en una visión humanista cuyo fracaso fue fácil notar hasta por los más acérrimos defensores del liberalismo. La respuesta a este enfoque fue una búsqueda fuera del hombre que les diera respuesta a las grandes preguntas sobre la existencia humana que la teología liberal no les había dado. Y es en ese contexto donde aparece la teología neoliberal planteando algunas respuestas a las preguntas que ocurrían. En este nuevo orden de pensamiento va a aparecer una figura muy representativa que le va a dar color a ese movimiento neoliberal en los Estados Unidos. Me refiero a Harry Emerson Fosdick. Me toca mencionarlo. Fosdick fue el padre fundador del nuevo liberalismo teológico y digamos que él trata de romper de alguna manera con el subjetivismo del antiguo liberalismo, encontrar a un Dios que no necesariamente está en el corazón de manera tan romántica como lo presentaba el liberalismo, pero independientemente de eso, también Fosdick va a caer en un tipo de subjetivismo. Pero permítanme darle algunos tics sobre la vida de este hombre y luego sobre su pensamiento y filosofía. Él, siendo un niño, afirmó haber nacido de nuevo, pero incluso cuando era adolescente se rebeló contra el movimiento que él llamó contra los nacidos de nuevo, conocido como fundamentalismo. Si usted recuerda, el fundamentalismo es un movimiento interesante y creo que fue muy oportuno en su momento porque se levantó contra el liberalismo teológico en cabeza de J. Gresham Machen, un autor norteamericano que le planta cara a todos estos pensamientos teológicos liberales o filosóficos y digamos que Machen se vuelve el principal defensor de la teología conservadora en contra del liberalismo teológico que estaba haciendo tanto daño en los Estados Unidos. Pero
Fosdick, digamos que trata de levantarse contra todo el movimiento fundamentalista y desarrolla un interés por la teología y empieza una formación ministerial en Colgate Divinity, donde fue influenciado por William Newton Clare, que sería uno de los grandes defensores del evangelio social. Este hombre se gradúa de Colgate, se escribe Colgate, y continuó sus estudios en el Seminario Teológico Unión. En 1904 acepta su primer pastorado en la primera iglesia bautista de Montclair, New Jersey, y 4 años más tarde acepta un puesto como profesor nuevamente del Seminario Teológico Unión, donde enseñaría hasta 1946. Fosdick era un hombre, un hábil comunicador, un orador convincente, y no pasaría mucho tiempo antes de que llegara a conocerse como el ministro más importante de América. Creo que usted puede notar algunas cosas tanto en ministros liberales como en neoliberales y posteriormente en los neortodoxos. Siempre estuvieron en la academia, cambiaron la academia, la mayor parte de ellos fueron pastores y desde la iglesia empezaron a hacer todo ese daño que después vamos a ver desde mitad o un poco antes de la mitad del siglo anterior hasta nuestros días. Y eran hombres muy carismáticos, buenos oradores, convincentes en su mensaje, pero sin una gota de piedad. La popularidad de Fosdick hizo de muchas maneras posible su convivencia dentro de las iglesias bautistas generales y después dentro de las iglesias presbiterianas. En 1919 le piden a Fosdick que asuma el rol como pastor asociado de la primera iglesia presbiteriana de la ciudad de Nueva York, pero se le permitió que conservar, entre comillas, sus convicciones bautistas. Rápidamente se ganó la reputación de ser una voz cristiana destacada y poco después miles de personas ya asistían a la iglesia para escuchar sus sermones. Pero pasó algo. El 21 de mayo de 1922 predicó el sermón que llegó a definirlo, según los liberales, como el predicador más importante de ese tiempo. El sermón se llamó ¿Ganarán los fundamentalistas? Así. Y en ese sermón él proclamó que había una gran batalla en la iglesia entre los fundamentalistas y los liberales. Y él se define como un teólogo liberal que está dispuesto a dar la batalla a favor del liberalismo teológico. Este sermón le gustó tanto al multimillonario John D. Rockefeller que imprimió 130,000 copias y se las envió por correo a cada uno de los pastores protestantes de la nación. Llama la atención que, aunque Fosdick se definía a sí mismo como un teólogo liberal, nunca quiso dejar los púlpitos de las iglesias conservadoras. Procuraba con todas sus fuerzas que la iglesia trascendiera. Y en eso sí se diferenciaba del liberalismo clásico, que reducía la fe al marco de la ética. Él hablaba de una trascendencia que era algo bastante subjetivo y difícil de entender. Él no pensaba ganar almas, sino que la iglesia pasara a la sociedad haciendo labor social, haciendo cosas que realmente la palabra de Dios no nos dice que hagamos. Entonces, Fosdick fue tan importante que influiría en la vida de otros hombres que fueron reconocidos televangelistas y escritores. Le pongo el caso de Norman Vincent Peale, Robert Schuller y John Shelby Spong. También en la vida de Martin Luther King. Martin Luther King Jr. diría sobre él que para él Fosdick era simplemente el más grande profeta de la generación. Entonces, ahora, pensemos un momento por la obra de Fosdick y la influencia sobre los demás autores. Yo recuerdo que el primer libro que leí sobre un autor neoliberal, yo no sabía que era neoliberal ni nada por el estilo, si era o no era cristiano,
Seguramente yo no era cristiano en ese momento. Y recuerdo que mi tía Carmen dejó un libro en la casa que se llamaba Cultive su felicidad 2. El libro era de Norman Vincent Peale. Fue el primer libro que leí. Un hombre cuya plataforma de proclamación del evangelio era la confesión positiva. Y en ese libro se hablaba sobre la necesidad de aumentar la autoestima de los lectores. Dios era para Peale algo así como el apoyo cósmico para lograr la realización personal. Y no sobra decir que este es uno de los pilares que sostiene la teología humanista de hoy. También me llama la atención algunas obras de otros autores neoliberales. Por ejemplo, Robert Schuller fue un televangelista que desde su proclamación humanista buscó en Dios el trampolín para alcanzar su propio éxito y escribió algunos libros que más parecen tratados de autoayuda. Solamente escuchen los títulos. El primero, los tiempos difíciles no perduran, pero las personas fuertes sí. Este es el tipo de libros que arranca más de una lágrima. Sí, otro, Possibility Thinking, pensamiento posible. Y este otro que me sacó una sonrisa. ¿Cómo cultivar buenas actitudes? ¿Qué tiene eso que ver con la fe? Nada, pero se vendieron como bestseller. Otro de los grandes autores neoliberales fue John Shelby Spong. Estos libros también se vendieron como pan caliente entre cristianos evangélicos y entre sus títulos más atrayentes aparece El cristianismo debe cambiar o morir, en donde el autor plantea un falso dilema. Inicialmente descalifica el cristianismo y lo trata como algo viejo, pasado de moda, y luego la solución que ofrece es la basura de la teología liberal para así intentar destrozar la revelación divina. También el terrible, malintencionado y blasfemo libro escrito por él mismo, al que llama Los pecados de la Escritura. Miren, tal vez es una de las obras más horrorosas que muestran las inclinaciones de un alma irredenta en contra de la fe cristiana. Y unos seguidores de este autor presentaron la siguiente sinopsis sobre el libro. Dice, las líneas de batallas están dibujadas y el cristianismo en Estados Unidos se encuentra en medio de luchas profundas y decisivas sobre el significado de Dios, la fe, la sexualidad y las opiniones de otras religiones. Según el siempre franco y siempre controvertido John Shelby Spong, ¿por qué el cristianismo debe cambiar o morir? Un nuevo cristianismo para un nuevo mundo, eso va entre paréntesis. El cristianismo fundamentalista está reuniendo todas sus fuerzas en un último intento desesperado de aplastar a los miembros progresistas de la comunidad de creyentes. El autor ve esto como un momento de reforma y revelación. Él prevé el nacimiento de un nuevo cristianismo humanista donde todos puedan ser portadores de Dios y disfrutar de la promesa de Emanuel. Pero primero debemos enfrentarnos a los terribles textos de la Biblia que se han utilizado a lo largo de los siglos para justificar la opresión, la violencia, el odio y la discriminación contra las mujeres, los homosexuales, los judíos, los niños y el medio ambiente. Este es el tipo de literatura que el neoliberalismo teológico presenta. También está el caso de Walter Marshall Horton, un teólogo que se define como bautista y fue el encargado de acuñar la frase teología neoliberal para apartarse un poco de los liberales. Pero, ¿qué podemos decir sobre este hombre? Pues básicamente el enfoque que tiene este Horton, no lo confunda con el gran teólogo conservador Michael Horton. Este es Walter Marshall Horton. Y este hombre realmente fue un ecuménico, es decir, un hombre que quiso reunir en una sola todas las religiones. Y él trató de reconciliar
una visión conservadora del mundo con una visión liberal. Horton, según exponen algunos de sus biógrafos, dicen que en su doctrina del hombre busca el equilibrio entre el titanismo y el nihilismo. Y uno dice, este tipo está loco. Porque el titanismo es la idea, yo no sé si usted se acuerda de la obra mitológica de Prometeo, que el que roba el fuego de los dioses y se lo da al hombre y se revela. Y digamos que es una figura mitológica de la rebeldía. Sí, eso vendría apuntando en la literatura en muchos periodos de la historia y se acuñó la frase titanismo para hablar en ese sentido, es decir, el hombre que se revela contra los dioses y que se muestra a sí mismo como un ser digno, mientras que el nihilismo es la vida sin sentido o la vida no tiene sentido, una forma filosófica terrible de vivir. Entonces, si usted se da cuenta, uno está en un extremo y el otro está en otro extremo y dice, no, lo que hace Walter Horton, es tratar de reconciliar esos dos extremos, lo cual es totalmente imposible. Este hombre concebía la encarnación en términos liberales. Recuerden que para el liberal no hubo encarnación. Cristo fue solo un hombre sobre el cual vino de manera plena y diferente el Espíritu de Dios. Eso se le llama adopcionismo. Sí, entonces, y que cuando estaba siendo crucificado, pues el Espíritu lo dejó. Es una de las formas más burdas dentro de la teología liberal, que toma aquella herejía y la presenta en este tiempo. Entonces, digamos que Horton concebía la cristología de esa manera, pero por otro lado, él tenía una visión neortodoxa de la expiación y de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Ahora, en cuanto a la doctrina de la eclesiología, él concebía a la iglesia más bien como un movimiento fuerte político que tenía que reivindicar algunos derechos de los hombres, sobre todo de los menos favorecidos. Es decir, eh, en realidad lo que estamos es frente a una persona que no conoce o si conoce no aplica la revelación bíblica o unas personas que no aplican la revelación bíblica. Horton también tuvo acercamientos con el catolicismo romano mucho antes de que se hiciera el Concilio Vaticano II. Ustedes recuerdan que antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica hablaba de los protestantes como los grandes herejes, pero después del Concilio Vaticano II le llamarían los hermanos separados en un lenguaje más conciliador, pero sin ceder una pulgada en sus pretensiones. Bien, y me llama la atención eso hoy en día del ecumenismo neoliberal, en fin, porque en nuestro tiempo se le está dando una connotación muy distinta a la frase catolicidad reformada. La catolicidad reformada consiste básicamente en que nosotros abrazamos a toda iglesia que tenga como referentes doctrinales los concilios ecuménicos, los credos y las confesiones históricas de la Reforma, con los consideramos cercanos, nuestros hermanos, pero con aquellas personas que no los tienen, los miramos con lupa, decimos, un momento, hay que ver si realmente son creyentes para acercarnos a ustedes, mientras que la actualidad de la catolicidad reformada es como, yo abrazo a todo el que tenga una Biblia debajo del brazo. Entonces, creo que por ahí no es la cosa. Bien, entonces hasta aquí nuestro primer punto de mirar más o menos lo que es o describir lo que es el neoliberalismo. Pero ¿cuáles son las características doctrinales de la teología neoliberal? Entonces, permítanme citar en algunos apartes las notas del doctor Paul Enns en su libro que me parece muy bueno, Compendio Portavoz de Teología. Sobre la Biblia, el neoliberalismo toma la Biblia más en serio, como se ve en el estudio de C.H. Dodd. No obstante, los neoliberales compartirán las preposiciones del viejo liberalismo, la alta crítica y la negación de la inspiración. Por ejemplo, para los neoliberales, la Biblia simplemente es un libro como cualquier otro, ¿verdad? Para los neoliberales también. Era un libro no revelado por Dios, no inspirado por Dios, un libro que tenía errores
y cualquier otra presuposición que trajese la alta crítica. Sobre el hombre, los neoliberales retuvieron la creencia básica del viejo liberalismo en cuanto a la naturaleza del hombre. Consideraban al hombre básicamente bueno, no malo, algo estropeado. Sin embargo, el hombre para el neoliberal era capaz de cambiar su propia realidad. Decía, bueno, el hombre tiene acceso a Dios, por lo tanto puede cambiar su propia realidad. Ellos creyeron de todo corazón que el mundo podía arreglarse, lo cual no era una idea solo de ellos, también los, los creyentes de escatología posmilenial creían que el mundo tenía arreglo desde el esfuerzo humano, sin la intervención divina. Eh, Solo que el posmilenial decía que era necesario predicar el evangelio y el evangelio cambiaría todas las cosas. Digamos que el neoliberal no, el neoliberal era más utópico y hablaba de un esfuerzo que no implicaba la conversión del hombre. Entonces, digamos que ahí eran, creo que la palabra sería ingenuos en ese sentido. Sobre el pecado, los neoliberales eran más realistas que los liberales antiguos y ellos, para tratar de resolver el problema del pecado, del dilema humano, John Vanek propuso reconocer las siguientes cosas. Dijo, bueno, en primer lugar, el concepto de pecado a menudo es una mala elección que nos conduce, el autoengaño nos conduce a pecar. En segundo lugar, la presencia del pecado en cada nivel del crecimiento moral y espiritual. Dice, los hombres son pecadores desde niños. Tercero, la posibilidad de resolver todos los problemas de la humanidad de una vez por todas no es posible a través del cambio de las instituciones, es solo una ilusión. En eso fueron realistas. Por esa razón se les llamó a los neoliberales teólogos realistas. En cuarto lugar, se veía el arrepentimiento como una necesidad continua y ahí concordamos con ellos. Sin embargo, los neoliberales no reconocían la total depravación del hombre. Pensaban en el hombre como en términos pelagianos. El hombre nace moralmente neutro y depende de la influencia que reciba, va a tomar una decisión por Dios o por el pecado. Pues ese es el enfoque sobre el pecado que tenía el neoliberalismo. Sobre Cristo, los neoliberales tenían una concepción de Cristo más alta que los antiguos liberales. Incluso en sus tratados hablan de la divinidad de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que hablan en una línea, en un párrafo, de la divinidad de Cristo, pero más abajo hablan sobre la imposibilidad del nacimiento virginal. Y Cristo no puede ser verdaderamente divino a menos que haya nacido de manera virginal. Pero recuerdan lo que dije al inicio, que su visión sobre Cristo era adopcionista, es decir, un hombre que nunca pecó, Dios envió su espíritu sobre él y por lo tanto lo adoptó como hijo de él de manera plena. Pues esa no es la definición, o así no nos presenta la Biblia a Cristo, porque la Biblia nos dice que Cristo se encarnó, que fue engendrado divinamente en María por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros no vamos a concordar con los neoliberales sobre este punto. Bien, pero entonces, ¿cuál ha sido o cuáles han sido las influencias más terribles del neoliberalismo teológico en la iglesia actual? Bien, digamos que la gran diferencia entre neoliberalismo y liberalismo es que el neoliberal toma los postulados del viejo liberalismo y los hace potables para la iglesia. Les hace creer a los miembros y asistentes de las iglesias cristianas, principalmente pentecostales y carismáticas, que ellos podían seguir siendo evangélicos a pesar de abandonar el centro de filosofía pagana que el liberalismo había tenido. Y aparte de eso, hace una especie de traducción de ese lenguaje filosófico tan amplio del liberalismo teológico y lo presenta de manera sencilla y la gente los empieza a creer.
El neoliberalismo adaptó el lenguaje, lo hizo más evangélico y se introdujo especialmente en las congregaciones, donde se filtraron al menos las siguientes ideas. Primer punto, y aquí creo que está lo más importante de toda esta mañana. En primer lugar, humanizaron a Dios. ¿Cómo así? Para los neoliberales, Dios estaba fuera del hombre, pero próximo a él. Pero tal cercanía obligaba al Todopoderoso a responder inmediatamente a la criatura, pero siempre en los términos propuestos por quien hacía la petición. De esta manera, el soberano del universo no lo era en realidad, sino una especie de criatura poderosa, pero limitada principalmente por la voluntad caprichosa de los seres humanos. ¿Dónde hemos visto eso? Yo recuerdo una clase del doctor Harold Caballeros, hoy en día reformado, pero en esa época creo que era de las Asambleas de Dios. Y el doctor Caballeros escribe en el tablero un círculo y hace una pregunta al auditorio. Les dice, ¿cuántos seres totalmente soberanos hay en el universo? La respuesta de todos es obvia. Uno. No hay más seres soberanos. El neoliberalismo reinterpreta cuidadosamente esta realidad y dice, no, sí, hay un solo soberano, pero Dios es un caballero. Y Él no hará nada en tu vida a menos que tú le des permiso. Entonces ya no hay un ser soberano, porque si necesita permiso para entrar o hacer algo en nuestra vida, no es soberano. Porque la soberanía que presenta la Escritura es la soberanía absoluta del Dios Todopoderoso. ¿Y qué significa ser todopoderoso? Eso, que es todopoderoso, que hace lo que quiere. Miren, nosotros no podemos evaluar o reinterpretar los atributos absolutos de Dios como su soberanía y su santa voluntad a la luz de la experiencia humana y del mundo observable y no conforme a la revelación dada por el Señor en la Escritura. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y hará. Le voy a poner un ejemplo, solamente un ejemplo ahora. Daniel capítulo 4, Nabucodonosor sale a la terraza de su palacio. Me imagino que era algo maravilloso. Antes había tenido un sueño y Daniel, que ya era su amigo, se lo había interpretado de parte de Dios y le dijo, rey, cuidado, porque si en tu corazón crece la soberbia, Dios te va a humillar de una manera que no tienes ni idea. Así que cuídate de lo que dices. Y aquel hombre sale y dice, esta es la Babilonia que yo he creado. Y al momento perdió la razón. Fue arrojado al patio con las bestias, tuvo que ser encadenado, las uñas le crecieron, el pelo, una bestia. Y él mismo escribe en su testimonio diciendo, hasta el día que mirando al cielo, reconocí que toda la soberanía, el poder y la gloria es de Dios. Mire cuántos Nabucodonosor hay hoy en día. Y lo más doloroso es que la influencia de los teólogos neoliberales, no solo de Fosdick, que tal vez no predicó eso, pero de Vincent Peale, de Shelby y de todos los demás, caería en autores como Morris Cerullo, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y un largo etcétera. Y aquí en Latinoamérica, Maldonado, Luna y toda una serie de bandidos que claramente predican este mismo evangelio basura, en donde
simplemente te dicen, es que tú tienes que dejar que Dios actúe. No, 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 no. Dios hace lo que quiere. ¿Quiere pruebas? Nabucodonosor. No era cualquier cosa, era el imperator, el emperador del imperio babilónico, el ser más poderoso del mundo en esa época, la cabeza dorada de la imagen de la gran estatua. Y ahí está el poder de Dios manifestado. Entonces, nosotros no podemos simplemente caer en el juego neoliberal de humanizar a Dios. Y cuidado, que humanizar a Dios no es igual a la encarnación de Cristo. Con esa frase nos referimos nuevamente a convertir la divinidad en meramente una serie de cualidades amplificadas, pero nunca dimensionadas como perfecciones de la deidad. Es por eso, cuando no se dimensiona quién es Dios, que algunos se atreven a darle órdenes a Dios o incluso tienen la osadía de indicarle la forma exacta y los tiempos en que el Señor debe hacer las cosas. ¿Cuántas veces no hemos hablado con personas que asisten a iglesias? No, yo le estoy pidiendo a Dios tal cosa, pero ya el pastor me dijo que le describiera el color, el tipo, la clase. Bueno, el Dios al que tú le oras es bastante tonto y bastante idiota, pero no es el Dios de la Biblia, que sabe mejor que cada uno de nosotros qué darnos, cuándo darnos, en qué tiempo, en qué momento, o no darnos. Él es soberano. ¿O acaso nosotros creemos que si oramos a Dios, Dios no nos puede decir no? Y es más frecuente de lo que pensamos. A veces usted puede estar clamando, Señor, yo te pido, no. Señor, nuevamente, no. Y con cosas que nos pueden doler mucho. Señor, ¿y por qué? No te explico porque no entiendes. Dios es soberano. Pero eso parece dolerle al neoliberal. ¿Sabe lo que tenemos que orar? Que sí Dios nos va a dar, que nos va a dar con toda seguridad. Cuando hay una situación difícil, consuelo, reposo, confianza, confortarnos con su voluntad, hacernos cercanos a Él, mostrarnos su gloria en medio de las dificultades. En segundo lugar, por un lado se humaniza a Dios, ¿verdad? Pero por otro lado se deifica al hombre. Eso hace el neoliberalismo. Hay un cambio en el rol. Se diviniza al hombre haciéndole creer que el poder está en su pensamiento, en sus palabras, en su credulidad a la que ingenuamente confundieron con la fe verdadera. Pero siendo que esta falsificación del don para creer en Cristo no apunta hacia su persona y su obra, sino a la resolución de los problemas del ser humano y posteriormente al logro de las metas y ambiciones personales. Miren, en esta divinización o deificación del hombre está prohibido el sufrimiento. Cualquier persona que está sufriendo inmediatamente lo miran raro. Ah, el hermano está pasando trabajo, debe estar en pecado. Seguramente. ¿Quién sabe qué estará haciendo? Y el que no está sufriendo, sino que empieza a prosperar económicamente, ese sí debe estar bien con el Señor. Ese sí. Y de pronto uno empieza a revisar las vidas y el uno es un santo que ora de rodillas, es diligente en sus labores espirituales, mientras que el otro, quién sabe en qué anda. No estoy diciendo que siempre sea así, pero nos dejamos guiar por lo que vemos y no por lo que Dios hace. Entonces, esta es una terrible miopía espiritual. El hombre hecho a imagen de Dios no puede sufrir. ¿Y el pecado? ¿No seguimos siendo pecadores? ¿No seguimos viviendo en una tierra donde no solo nosotros somos pecadores, sino todos los que nos rodean? En consecuencia, cualquier momento llega el sufrimiento por eso.
Dios no ha retirado el dolor, la muerte, la enfermedad, la tristeza, la desesperanza y esas cosas. Dios no lo ha hecho. Pero el neoliberalismo vendió esa idea. Miren, también el neoliberalismo ha usado algunos textos bíblicos para restringir la soberanía divina y para decir que el hombre es al final quien autoriza o no a Dios para que Dios actúe, ya lo habíamos dicho, pero por ejemplo Marcos 6 del 5 al 6 que dice, y no pudo hacer allí milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Se dice, ¿se dan cuenta que el incrédulo frena la acción de Dios? No, eso no dice el pasaje. Porque si la incredulidad frenara la obra de Dios, Dios no hubiese podido sanar al paralítico en el estanque de Betesda. Porque si usted ve ese capítulo 5 del Evangelio de Juan, el paralítico de Betesda solamente ve a Cristo después del milagro. Y de hecho, el Señor le pregunta, ¿qué haces? Y dice, no, yo quiero ser sano. Voy a parafrasear el texto. Yo quiero ser sano, pero es que cuando el agua se mueve, había una creencia de que cuando el agua se movía y el primero que llegaba quedaba sano. Y el Señor le dice, ¿y qué pasa contigo? No, es que no hay quien me lleve. Y está hablando con Dios, con el Dios encarnado. Él no le dice, tú eres Cristo, sálvame, yo tengo fe. No. Y el Señor, sin que opere ninguna fe para milagros en aquel hombre, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay restricciones en nada de esto. Igual ocurrió con el ciego de nacimiento. No vio al Señor. Después es que cree. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Esto es evidente que hay un tema con la incredulidad de las personas. Sí, pero la incredulidad no frena la acción en un milagro. Aquí hablas de la salvación. Estás sorprendido porque no hay fe para creer en Cristo. Y esa fe es un don que Dios da también. Entonces, a veces no se pueden confundir. O el texto que con más frecuencia se usa mal. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. No es que tú tienes que abrir la puerta porque si no, Cristo se queda a la puerta. ¿Cómo así? Si eso es para la iglesia. Ahí está hablando a la iglesia. ¿Usted cree que Cristo pide permiso para entrar al corazón? Cristo toma lo que es suyo y nadie le dice qué haces. El día que el Señor llegó a su vida o a mi vida, no nos pidió permiso. Gloria a Dios por eso, porque le hubiéramos dicho que no. Simplemente tomó y cuando nos dimos cuenta estábamos convencidos de pecado y de la necesidad que teníamos de ser perdonados por Dios. Y ahí operó el Señor con poder para darnos la vida eterna. Conclusiones sobre el neoliberalismo. Las preguntas las pueden dejar en los diferentes chats. No hay preguntas en vivo. Conclusiones sobre el neoliberalismo teológico. Bueno, habíamos dicho que los neoliberales tomaron más en serio la escritura, pero siguieron usando los mismos métodos del antiguo liberalismo. Consideraron al hombre esencialmente bueno, no malo, sino como algo que se estropeó, que no murió espiritualmente con relación a Dios. Hablaron de la divinidad de Cristo, pero negaron el nacimiento virginal y la expiación sustitutiva. Concibieron la muerte de Dios como la muerte de Cristo, como quien le infunde poder a la iglesia. Sin embargo, estos hombres no eran creyentes ortodoxos. El neoliberalismo, como lo vemos, ha sido una de las fuerzas que más ha influenciado negativamente al evangelio, porque tuvo la capacidad de traducir el lenguaje filosófico en un lenguaje
o presentarlo como lenguaje evangélico y hacerle creer a los que abrazaban estas doctrinas que seguían en la ortodoxia. Y por eso nosotros vemos que el daño que se produjo se sigue extendiendo hasta nuestros días y que nosotros como cristianos tenemos el deber de advertir a quienes participan en este tipo de iglesias influenciadas por estos, el peligro que corren al practicar aquellas cosas que han sido sugeridas por los representantes de este movimiento. Amén.